Historia 1. Me perdí en el bosque y volví 5 años después, sin haber envejecido. No sé cómo empezar esto sin sonar como un lunático. En 2018, me perdí en un bosque de Oregón durante una caminata. Salí con mi perro, un pastor alemán llamado Max. Nunca volví. Bueno, hasta hace una semana. Lo raro es que, para mí, solo pasaron un par de días. Fui a acampar por un fin de semana, solo yo y Max. Tenía experiencia en senderismo, así que no estaba preocupado. Pero en la segunda noche, algo cambió. Desperté con un zumbido en los oídos y un olor a ozono en el aire, como si hubiera una tormenta eléctrica, aunque el cielo estaba despejado. Max estaba inquieto, gruñendo hacia los árboles. Fue entonces cuando lo vi. Había una figura alta. Demasiado delgada. Con ojos brillantes. Parada entre los árboles. Pensé que era un truco de la luz, pero cuando parpadeé, se movió. Rápido. Demasiado rápido. Desapareciendo detrás de un tronco. Un escalofrío me subió por la espalda. A la mañana siguiente, intenté regresar al auto, pero nada parecía estar donde lo recordaba. Caminé durante horas, pero era como si estuviera dando vueltas en círculos. Max también estaba inquieto. La segunda noche fue peor. Me desperté con un susurro en el oído. No entendí las palabras, pero sonaban antiguas. El cielo estaba más oscuro de lo normal, como si las estrellas hubieran desaparecido. Entonces, vi las sombras moviéndose entre los árboles. Formas imposibles, que no parecían caminar, sino deslizarse. Algo tocó mi espalda, no recuerdo más. Cuando abrí los ojos, estaba en un claro. Max ya no estaba. El bosque se veía diferente. Más viejo. Pero yo me sentía exactamente igual. Caminé hasta encontrar un camino y, eventualmente, una carretera. Cuando logré conseguir ayuda, la gente me miraba como si estuviera loco. Me llevaron a la estación de policía y, cuando dije mi nombre, el oficial se puso pálido. Tú, desapareciste hace 5 años. Pensé que era una broma, pero cuando me dieron un espejo, mi cara era la misma. No había envejecido ni un solo día. Mi familia pensó que estaba muerto. Mi casa ya no era mi casa. Max nunca fue encontrado. Y lo peor es que, por las noches, aún escucho esos susurros, y sé que ellos también me recuerdan. No sé qué pasó en ese bosque, pero siento que algún día volverán por mí. Dale me gusta y suscríbete y no te pierdas la siguiente historia. Historia 2. Mi hermana hablaba con alguien en su cuarto, pero no había nadie allí. Nunca fui de los que creen en lo paranormal. Pero lo que le pasó a mi hermana menor cuando éramos niños, todavía me persigue. Mi hermana Sofía tenía 6 años cuando comenzó a comportarse de manera extraña. Siempre había sido una niña tranquila, dulce, pero de repente, empezó a hablar sola en su cuarto por las noches. Al principio, mis padres pensaron que era un amigo imaginario. Pero pronto se hizo evidente que esto era diferente. Una noche, la escuché susurrando y riéndose. Me acerqué a su puerta para decirle que se durmiera, pero me congelé cuando la oí preguntar, ¿por qué tienes los ojos así? Entré al cuarto. Sofía estaba sentada en la cama, mirando hacia el rincón más oscuro de la habitación. ¿Con quién hablas?, le pregunté. Ella solo sonrió y señaló la esquina vacía. Con él, las luces parpadearon. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba terriblemente mal. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Sofía empezó a quejarse de que alguien la miraba mientras dormía. Decía que, a veces, la llamaban por su nombre en voz baja. Una noche, la encontré sentada en su cama, completamente despierta, con la mirada fija en el rincón oscuro. No quiere que le digas a mamá, susurró. Mi sangre se heló. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Sofía despertaba con moretones en los brazos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. A veces se despertaba gritando, diciendo que él estaba en su cama. Mis padres la llevaron al médico, pero los exámenes no mostraron nada extraño. Entonces, una noche, la oí llorar. Entré corriendo y la encontré encogida en su cama, con las sábanas hasta la cara. No quiere que te acerques, me susurró. No había nadie allí. Pero cuando miré al rincón oscuro, sentí una presencia. Algo que no debería estar en nuestra casa. Esa fue la última noche que durmió en ese cuarto. Mis padres la mudaron a otra habitación y, casi de inmediato, dejó de hablar de él. Pero, de vez en cuando pasaba frente a su antigua habitación, se detenía un segundo, y miraba hacia el rincón, como si aún estuviera ahí. Esperándola. Si te están gustando las historias, apóyanos dando like y suscribiéndote. Historia 3. El pasajero que nunca llegaba a su destino. Esto es algo que aún no logro entender del todo. No sé si fue un fantasma, una alucinación colectiva o algo más. Pero juro que pasó. Trabajo como conductor de autobuses en la ciudad. He manejado la ruta nocturna por más de 15 años, y a lo largo del tiempo he visto cosas extrañas, pasajeros que se quedan dormidos y no saben dónde están, personas que murmuran cosas sin sentido. Pero lo que más me marcó fue el hombre de la gabardina gris. No era solo yo quien lo veía.
Los primeros reportes llegaron de otros choferes. Decían que un hombre delgado, de cabello oscuro y rostro pálido, con una vieja gabardina gris, solía subirse a diferentes autobuses de la ciudad, siempre de noche. Lo extraño era que nunca llegaba a su destino, pagaba su pasaje, se sentaba junto a una ventana y conversaba con los pasajeros. Era educado, amable, pero algo en él se sentía, fuera de lugar. Cuando el bus llegaba al final del recorrido y todos bajaban, él ya no estaba. Desaparecía sin que nadie lo viera irse. Un día, me tocó verlo con mis propios ojos. Era cerca de la medianoche, y acababa de recoger a un grupo pequeño de pasajeros. Entre ellos, lo vi, gabardina gris, manos delgadas, rostro inexpresivo pero de mirada profunda. Se sentó junto a una joven, y aunque no podía escuchar bien, noté que hablaban. Ella sonreía, asentía, como si estuviera en una conversación amena. En la siguiente parada, la chica bajó, y él se quedó solo. En un semáforo rojo, miré por el retrovisor y vi que ahora hablaba con una anciana sentada detrás de él. Sus labios se movían lentamente, pero la expresión de la mujer cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando llegamos al final del trayecto, hice mi revisión habitual. El bus estaba vacío, pero él nunca bajó. Esa misma noche, decidí preguntar a otros pasajeros que lo habían visto antes. Sus respuestas fueron inquietantes. Un estudiante me dijo que el hombre le habló sobre su hermano fallecido, describiéndolo con precisión, incluso mencionando su apodo de la infancia. Un anciano me contó que el pasajero le recordó a su esposa, que había muerto hacía años, y le dijo palabras que solo ella solía decirle. Cada persona con la que hablaba se marchaba con lágrimas en los ojos, pero con una extraña paz en el rostro. No podía ser coincidencia. Decidí investigarlo. Revisé las cámaras del autobús, pero en ningún vídeo aparecía su imagen. Era como si hablara solo, como si las personas con las que interactuaba estuvieran hablando con la nada. Días después, un compañero conductor me contó una historia que lo explicaba todo. Hace muchos años, en los 90, un hombre llamado Julián Solano trabajaba como inspector de autobuses. Su trabajo era recorrer las rutas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Era un hombre amable, siempre dispuesto a escuchar. Se decía que tenía el don de hacer que la gente hablara sobre sus problemas, que era alguien con quien podías desahogarte en un viaje de 20 minutos y sentirte mejor al bajarte. Un día, mientras realizaba una inspección en un bus a altas horas de la noche, un conductor distraído no lo vio bajar y cerró las puertas. Julián intentó salir por la puerta trasera, pero tropezó y cayó en medio de la calle justo cuando otro bus pasó. Murió en el acto. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu nunca dejó el transporte público. Que sigue viajando, escuchando a los pasajeros, ayudándolos a encontrar la paz. Después de escuchar la historia, empecé a verlo con otros ojos. Una noche, mientras terminaba mi última vuelta, sentí una presencia detrás de mí. Miré por el espejo y lo vi, sentado en el último asiento. Gracias por lo que haces, le dije en voz baja. Él levantó la mirada, sonrió con tristeza, y desapareció. Desde entonces, cuando conduzco por la ciudad de noche, me gusta pensar que Julián sigue allí, ayudando a aquellos que necesitan unas últimas palabras de consuelo antes de llegar a su destino. ¿Aún sigues aquí? Suscríbete y dale like y no te pierdas la última historia del vídeo de hoy. Historia 4. No debimos quedarnos los 5 días. Esto no es una historia inventada. No es algo que leí en internet ni una leyenda urbana. Es algo que mis amigos y yo vivimos en carne propia. Éramos 6, Daniel, Laura, Fabián, Marcos, Sofía y yo. Alquilamos un apartamento en una ciudad costera para pasar 5 días de vacaciones. La idea era disfrutar, relajarnos, salir de fiesta, pero lo que pasó en ese lugar nos hizo marcharnos antes de tiempo, sin mirar atrás. No sabíamos que estábamos entrando en una pesadilla. Día 1, la primera noche. El apartamento era grande, con un estilo antiguo pero bien cuidado. 3 habitaciones, una sala espaciosa y un balcón con vista al mar. Parecía perfecto. Desde el principio, algo se sentía extraño. Apenas llegamos, la casera nos entregó las llaves y se marchó apresurada. No hubo charla de bienvenida ni recomendaciones. Solo un "aquí están las llaves, disfruten su estancia", y se fue casi corriendo. Esa noche, después de cenar, nos acomodamos en las habitaciones. Sofía y Laura compartían una, Marcos y Fabián otra, y Daniel y yo la tercera. Estábamos agotados del viaje, así que nos dormimos rápido. Pero en la madrugada, algo despertó a Laura. Dijo que sintió un peso sobre su pecho, como si alguien se sentara encima de ella. Trató de moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. En la oscuridad, juró haber visto una silueta en la esquina de la habitación. A la mañana siguiente, nos lo contó riendo, diciendo que seguro había sido una pesadilla. Pero todos notamos que tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. No le dimos mucha importancia. Grave error. Día 2, pasos en la sala. Durante el día, todo parecía normal. Salimos a recorrer la ciudad, bebimos en la playa, nos divertimos.
Cuando volvimos al apartamento por la noche, jugamos cartas y tomamos un poco más antes de dormir. Esa noche, fui yo quien despertó de golpe. Escuché pasos en la sala. Al principio pensé que era uno de mis amigos y no le di importancia, pero cuando miré el reloj, eran las 3:14 de la madrugada. Los pasos eran lentos, arrastrados. Se escuchaban como si alguien estuviera descalzo. Me armé de valor, salí de la habitación y miré hacia la sala. No había nadie. Revisé las otras habitaciones y todos estaban dormidos. Cerré la puerta con seguro y volví a la cama, pero no pude dormir bien. No se lo mencioné a nadie. Día 3, no estamos solos. Esa tarde, después de la playa, Sofía encontró algo extraño en su habitación. Sobre la cama, perfectamente alineadas, había 3 conchas marinas. ¿Quién dejó esto aquí?, preguntó. Nadie las había puesto. No era algo aterrador, pero sí inquietante. Intentamos encontrar una explicación lógica, tal vez la casera las dejó antes de nuestra llegada, o se nos pasaron de largo. Esa noche, Marco se despertó gritando. Dijo que sintió que alguien le respiraba en el oído, pero cuando encendió la luz, no había nadie. Ahora ya no eran solo pesadillas. Algo estaba ocurriendo en ese apartamento. Día 4, se está metiendo con nosotros. Para ese punto, todos estábamos nerviosos, pero tratamos de actuar como si nada. Salimos la mayor parte del día y volvimos hasta que cayó la noche, pero el apartamento nos estaba esperando. Esa madrugada, Laura se despertó gritando. Cuando corremos a verla, la encontramos pálida, temblando. Alguien me susurró al oído. Dijo que una voz ronca le había dicho algo en un idioma que no entendía. En ese momento, la televisión de la sala se encendió sola. Nos quedamos en silencio, viendo cómo la pantalla mostraba solo estática. Nadie se atrevió a moverse. Entonces, la puerta del baño se cerró de golpe. Salimos de la sala y nos encerramos en las habitaciones. Nadie durmió esa noche. Día 5, el peor día. Ya no había duda, no estábamos solos. Decidimos irnos apenas amaneciera, pero el apartamento no nos dejaría marcharnos tan fácilmente. Mientras empacábamos, Fabián gritó desde el baño. Lo encontramos de pie, pálido, mirando el espejo. Había una mano marcada en el vidrio empañado. El problema es que nadie se había bañado desde la noche anterior. El ambiente se sentía pesado. La puerta principal, que habíamos dejado abierta para sacar las maletas, se cerró con fuerza. Intentamos abrirla, pero estaba trabada. Marcos comenzó a golpearla con desesperación hasta que, de repente, se abrió sola. No miramos atrás. Cargamos el auto y nos alejamos de ese lugar. Antes de irnos, volteé una última vez hacia el apartamento. Y en la ventana de la sala, vi una silueta negra, inmóvil. Nos fuimos sin hablar. Después de ese viaje, investigamos un poco más sobre el apartamento. Descubrimos que, hace años, una familia vivió allí. La madre y sus 2 hijos. El padre los abandonó y, poco después, la madre cayó en una profunda depresión. Una noche, se quitó la vida en el baño, y sus hijos fueron enviados a un orfanato. Desde entonces, el apartamento se renta a turistas, pero nadie se queda más de 5 días. Si hubiéramos sabido eso antes, nunca habríamos ido. Pero lo peor es que, desde que regresamos, en las noches, a veces, sigo escuchando los mismos pasos. Como si algo, o alguien, nos hubiera seguido a casa. Historia 5, los duendes nos hicieron un trato. Esto no es una leyenda. No es un cuento inventado. Es algo que viví cuando era niño, algo que mi familia evitó hablar durante años. Y aunque el tiempo ha pasado, yo lo recuerdo todo. Mis veranos los pasaba en la casa de campo de mis abuelos, en un lugar alejado, rodeado de bosques y con apenas un par de vecinos en kilómetros. Siempre me encantó estar ahí, hasta el verano en que los duendes se llevaron a mi primo. Mi abuela nos decía que en el campo hay cosas que no deben molestarse. Nunca explicó qué quería decir con eso. Solo nos advertía, no dejen juguetes afuera en la noche. No recojan cosas del bosque. Y si ven a alguien pequeño entre los árboles, no le hablen. Pero éramos niños. No hicimos caso. Ese verano, mi primo Santiago y yo teníamos 9 años. Mi hermano mayor, Andrés, tenía 14 y era quien nos vigilaba. El tercer día de nuestra estadía, encontramos algo extraño en el bosque. Un círculo de piedras, perfectamente alineadas. Y en el centro, una canica roja. Mira qué rara es, dijo Santiago, tomándola sin pensarlo. Yo sentí un escalofrío inmediato. El aire en ese lugar se sentía más denso. Como si alguien nos estuviera observando. Pero mi primo guardó la canica en el bolsillo, y nos fuimos sin pensar más en ello. Esa madrugada, escuchamos golpes en las paredes. Al principio, pensé que era el viento, hasta que me di cuenta de que los golpes tenían un ritmo. Parecían manos pequeñas. Trepando. Mi abuela se levantó con una linterna y revisó afuera. No encontró nada, pero al amanecer, las ventanas tenían huellas de barro. No eran huellas humanas. Eran diminutas. Cuando mi abuela las vio, su rostro se puso pálido. Nos miró con seriedad y preguntó, ¿ustedes trajeron algo del bosque? Santiago, nervioso, sacó la canica de su bolsillo. Mi abuela no la tocó. La llevó con una pinza hasta la cocina y la arrojó al fuego. El vidrio crujió, pero no se rompió. Solo se oscureció.
No vuelvan a tocar nada del bosque, dijo en voz baja. Ellos nos están mirando. Al día siguiente, mi hermano, Santiago y yo jugábamos cerca del campo de maíz. El sol comenzaba a ocultarse cuando Andrés nos dijo que era hora de volver. Pero Santiago ya no estaba. Lo llamamos. Buscamos por todas partes. Gritamos su nombre. Nada. Corrimos a casa, aterrados. Cuando mi abuela nos vio llegar sin Santiago, no hizo preguntas. Solo sacó un puñado de maíz seco y una copa de aguardiente. Vamos a hacer un trato. Yo no entendía lo que pasaba, pero mi hermano sí. Y su cara se puso blanca. Mi abuela nos hizo dejar la ofrenda en el bosque, cerca del círculo de piedras donde Santiago encontró la canica. Esa noche, nadie durmió. A las 3:33 de la madrugada, escuchamos pasos en el techo. No eran pasos normales. Eran pequeños, veloces, como si algo diminuto corriera de un lado a otro. De repente, toc, toc, toc. Alguien tocó la puerta. Mi abuela nos hizo quedarnos quietos. No nos dejó abrir. Solo colocó otra copa de aguardiente en el umbral y esperó. Los minutos pasaron en un silencio insoportable, hasta que, la puerta se abrió sola, y Santiago estaba ahí, pálido, con los ojos muy abiertos. No habló. No lloró. Solo entró en silencio y se acostó en su cama. Sus pies estaban llenos de barro. A la mañana siguiente, intentamos preguntarle qué había pasado. No sé, fue lo único que dijo. Me quedé dormido en el bosque, y soñé con risas, luces y sombras pequeñas. Mi abuela no preguntó nada más. Solo nos prohibió volver a ese lugar. Cuando salimos de la casa esa mañana, encontramos algo en la entrada. Un montón de piedritas blancas, formando un círculo perfecto. Mi abuela las barrió sin tocarlas. Antes de irnos, nos miró y nos dijo en voz baja. Nos dejaron en paz, pero no vuelvan nunca. Nunca regresamos. Pero a veces, cuando estoy solo por la noche, puedo escuchar risas diminutas en la oscuridad.